Aquí nos asesinan porque al hombre no le gusta cómo vistes, porque no le gusta que tengas amigos, porque no le gusta que le pongas reglas, porque estás embarazada, porque te cela, porque lo tienes harto, porque saliste al antro, porque tu mamá no te cuidó, porque te quedaste cerca de él, porque le gustas a otros, porque dices no, porque se le antojó, porque somos putas, alcohólicas, por salir, por quedarnos, por gritar, por callarnos, solo porque somos mujeres y aquí no contamos. Tenemos que voltearnos a ver más entre nosotras, entre nosotros, y de verdad recordar, porque por ejemplo, si ahorita se da un tema de violencia aquí en este espacio, a mí me gustaría hacer una encuesta de cuánta gente vio. Ya nadie ve, ya nadie escucha y nadie habla. Entonces, pudiéramos o podríamos evitar feminicidios, podríamos evitar desapariciones si volteáramos a ver más hacia el exterior. Estamos completamente ensimismados, enyollados, diría, yo hablo mucho de este libro del miedo a la libertad de Eric Fromm, porque él habla de esto, del yoyismo, de esta soledad vivida en compañía. Y él habla, y a mí me encanta ese libro porque describe a esta sociedad ciega, esta sociedad falta. Saramago, su ensayo de la ceguera, ¿no? Ya nadie ve. Solamente una persona puede ver, no creo. Yo creo que tenemos la capacidad de volver a retomar esa visibilidad, a volver a voltear a vernos a los ojos, a tocarnos y a no tener miedo de meterme a defenderte a ti. A armarnos como sociedad en un tejido real, pero desde la sociedad, no desde la política, porque ellos nunca lo van a hacer. O sea, no sé cuántos hablan de vamos a arreglar el tejido social. Lo vamos a hacer nosotros como sociedad. Cuando en casa volvamos a darles consecuencias a los hijos. Cuando voltees, o sea, tú vete a un Vips, vete a un McDonald's, ¿y qué ves? Una mamá sentada con el niño enfrente o los dos niños y ella está así. Reeducar a las mujeres y reeducar a los hombres. No podemos estarle diciendo a una mujer, no te pongas una minifalda porque si te la pones estás provocando que te le metan la mano. No, tenemos también que decirle al niño, ella trae una minifalda y se ve muy bonita así, pero no tienes por qué meterle la mano, porque estás violentando su cuerpo, estás violentando su espacio. Entonces, sí, yo no creo que sea guerra de hombres contra mujeres. Esto es de aprendernos otra vez a relacionar, de quitar el machismo. Yo digo esto mucho, estamos luchando contra la corrupción, contra el machismo y contra la falta de respuesta a las autoridades. No es tú porque eres hombre, no cuentas aquí. Tú porque eres hombre no sientes, o sea, claro que sienten. Yo veo padres que no pueden hablar, de verdad, o sea, se les cierra la garganta. Las que gritan son ellas. Entonces, tenemos que volvernos a reconstruir como hombres y mujeres, como sociedades, y empezar a quitar ese machismo y esos usos y costumbres que, aunque nos sentimos de la súper alta mentalidad, seguimos arraigando estas mamás mártires, sumisas, que tienen que soportar todo, del hijo borracho, del hijo drogadicto y demás, que son mamás que han sido asesinadas por estos hijos. Y que tenemos también que dejar de lado el amor romántico. Creo que el Hollywood y las novelas nos han hecho mucho daño. Yo estaba alarmadísima antier, leía una nota donde los niños, el programa que más se ve en los niños es un programa de drama, La Rosa de Guadalupe. Yo me he tenido que sentar a ver esos programas y digo, no es cierto, o sea, cuando estaba viendo la nota dije, no es cierto. Dije, no puede ser que los niños vean más esto. Y lo ven solos. Entonces, ¿y qué te enseñan esos programas? Violencia, llorar por un hombre, llorar por una niña, enojarte, feminicidios, porque han manejado el tema de asesinatos de mujeres en esos programas. Yo alguna vez lo dije en una entrevista, esto no es La Rosa de Guadalupe, esto es real, estas no son novelas, es la vida real. Pero es imposible que estemos esperando que una sociedad
responda, una nueva sociedad responda siendo diferente o evitando que esto pase, si están creciendo con la Rosa de Guadalupe. Mira, creo que el nuevo sistema de justicia penal se ve padre en la televisión, en las series de La Ley y el Orden, pero no en este país. No, porque no hay investigaciones. Porque estamos llenos de corrupción. ¿Por qué? Porque no se respeta el tema por ejemplo, todo asesinato violento de mujer tiene que ser investigado con perspectiva de género. ¿Qué implica? Embalar, revisarle desde este cabello hasta la uña más chiquitita, pedacito a pedacito, porque algo te va a decir quién fue. No hay eso. Las escenas son contaminadas inmediatamente. Todo el mundo llega, nadie usa guantes porque además no tienen. Yo tengo una hermosa compañera en Oaxaca que está en el tema del feminicidio, es comandante. Y ella me dice, yo no tengo guantes, Frida, pero todos mis muchachos traen bolsas. Y por lo menos así llegamos y con la bolsa empiezas a checar, a revisar, a levantar, a embalar y a lo que tengas que hacer y a proteger el lugar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el tema de la investigación, las policías municipales llegan y levantan los cuerpos sin la perspectiva de género. Entonces, cuando ya el caso llega a feminicidio, ya no hay manera de rescatar evidencias. Entonces, no hay investigación, no hay consecuencia, no hay culpable. Si llegan a detener a alguno, a finales del 2016, un terrible, horroroso caso de una chica que se encontró al lado de su marido. Ella estaba, obviamente la había matado, en la cama, ahí en Coacalco. Y quien los encuentra es la mamá de él. Él estaba a un lado, cortado, así como que se iba a suicidar. Lo detienen, se lo llevan. Obviamente hacen todo esto de levantar el cuerpo. Y el sujeto no estuvo más de 48 horas detenido. Porque no había orden de aprehensión, no lo agarraron en fragancia, no tenían por qué llevárselo. Y ahorita está peleando la custodia de sus hijos con los padres de la chava, ¿no? Entonces, dices, el nuevo sistema de justicia penal, la lectura, y tú lo lees en el chat que yo tengo y se enojan y se mientan a madre con los jueces. Y decía en algún momento, y todas coinciden en esto, acaba de pasarme ayer en el Hidalgo. Yo escribí la columna de Ana Sofía hace un par de semanas, donde había un presunto detenido, que él mismo fue el que dijo en dónde había enterrado el cuerpo. Y ayer el juez dijo, no hay pruebas suficientes para determinar que él fue el que asesinó a Ana Sofía. Dices, pero si él te dijo en dónde estaba, si esa casa la rentaba él, ¿cómo me estás diciendo? Y entonces la incomprensión de las familias dicen, me habla ayer su mamá de Ana y me dice, Frida, me acaban de decir esto. ¿Qué está pasando con los jueces? ¿Corrupción? ¿Falta de capacitación? ¿Un sistema de justicia penal que no funciona en México? Yo creo que es como el caldo de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen las víctimas? ¿Por qué tiene más derecho un asesino que mi hija, que la privó él del derecho a vivir, del derecho a cumplir sus sueños, del derecho a tener hijos, a ser feliz? Yo siempre lo he dicho, la ley no entiende el dolor y el dolor no entiende la ley. Mientras esto siga sucediendo, mientras no se entienda desde el dolor de las familias, obviamente las leyes nunca van a compaginar con los sentimientos, pero curiosamente sí cuidan más los derechos de los asesinos. Llevamos ahorita en este momento más de 622 feminicidios, 225 asesinatos violentos, 847 asesinatos de mujeres y hay más de 700 asesinos libres. Hay otro punto del sistema de justicia, los adolescentes. El primer caso que yo escribí con la familia ya fue el de Diana Lisset, asesinada de 32 puñaladas, 10 de ellas mortales, por un menor de 13 años, inimputable, que una semana después cumplía los 14, donde ya podía ser castigado.
Pero el chico, su sentencia fue terminar la primaria en su casa y cuidado de su mamá, que la mamá no podía tener control, un chavito metido en un tema de marginación, de drogas, etcétera. Y bueno, finalmente es hallado culpable y esa es la sentencia. Ahorita él está preso en el Consejo de Tutela, bueno, está en el Consejo de Tutela, pero no por el tema del feminicidio de la niña, ¿no? Tengo, y ahí los puedes ver, tengo casos en todo el país donde son menores. Y los menores no pueden recibir más de 5 años. El asesino de Karen y Eric, violada horriblemente Karen, estrangulada espantosamente, y su hermano el daño colateral, ¿no? Porque el objetivo era Karen. Y el asesino de un primo, una relación totalmente cercana de confianza, le dan 5 años. Y entonces su mamá, las madres de estas niñas, por ejemplo Sacrisanta, que es un caso, la dejaron sola. Sacrisanta se quedó sola con una gatita, que fue la que vio todo lo que pasó. Y entonces, cuando ya pasó, yo recuerdo mucho eso, cuando llega, lo detienen, ella estuvo siempre cerca de él, para que se confiara, decía ella, déjelo que se confíe. Y finalmente lo detienen, fuimos por su gatita, la fuimos a llevar al panteón, y entonces llega y abraza las tumbas de los niños, las cruces, y dice: niños, ya no estén enojados conmigo, ya lo agarramos, les dije que lo íbamos a agarrar. Y entonces se sienta en medio de las tumbas y muerde una manzana y les da un pedacito, le pone un pedacito a la tierra a cada uno. Y dice: lo malo es que la vida de la ley, la de ustedes no vale. Esa es la sensación que queda. Vale más la vida de un menor porque es menor. Puedes asesinar a una mujer si tienes menos de 18 años y no te van a dar más que a lo mucho 5 años, a lo mucho. Y si tienes buena conducta y te metes a estudiar y a hacer ejercicio en el gimnasio, antes te vas, ¿no? Pero realmente tenemos justicia que rehabilite a este tipo de chicos. Son universidades del crimen. ¿Por qué? Porque enseñan a mejorar los asesinatos, ¿no? Entonces, los chicos van a salir, pero no van a salir a no delinquir, no van a salir a no asesinar a otra niña, ¿no? Yo creo que desgraciadamente no hay una justicia tampoco que esté rehabilitando jóvenes ni asesinos, porque solamente salen a volverlo a hacer, ¿no? Creo que falta muchísimo en el tema legal, en el tema de investigación, en el tema de partir sentencias. Hay casos donde hay detenidos desde hace más de 2 años y están sin sentencias, ¿no? Y que en cualquier momento ellos, porque si revisan, y yo creo que sus defensas se lo han intentado hacer, no puede estar una persona detenida más de 1 año sin sentencia. Y ese es otro punto para que los liberen. Entonces dices, o sea, ¿de verdad estamos listos? No, no estamos listos. No podemos tener un sistema de justicia como este porque creo que no hay la capacidad. Me decía alguna vez alguien: ¿tú crees en la pena de muerte? Decía: si este México fuera otro, si este país de verdad investigara, si este país de verdad hiciera lo que tiene que hacer, si contara con los recursos humanos, con la capacidad, la moral necesaria para hacer lo que se tiene que hacer con esto, sí, pero no, es imposible. ¿Por qué? Porque también creo mucho en el tema de que hay mucha gente inocente. Lo vimos aquí en la Ciudad de México. O sea, acusan a un hombre que nada que ver, o sea, estaba en otro país. Y entonces yo puedo decir: es que te vi a ti, y inmediatamente te detienen. Ahí sí te exhiben, porque son las autoridades, y te deshacen la vida. Y luego dicen: perdón, no era usted. Para las mujeres, las familias de víctimas de feminicidio son asesinadas completamente. No hay familia que haya vivido esto que esté exenta de haber sido asesinada junto con su hija, junto con su mujer, porque las parejas se rompen, los hijos que quedan, si hay más, reclaman a esta madre: ¿por qué no me volteas a ver si yo estoy vivo?
y cuando hay nietos, entonces las madres tienen que vivir por los niños que quedaron. Entonces, yo creo que esa sería la instantánea que haría.